¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, este espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz, Bolivia, después de un tiempo muy breve en el cual hemos estado trabajando en diferentes lugares, principalmente del Chaco cruceño, elaborando producciones audiovisuales. Ustedes saben que son parte de nuestro modelo de sostenibilidad. Hoy estamos retornando precisamente para presentarles las nuevas ediciones de cobertura, reportajes y entrevistas que ustedes conocerán a lo largo de estos días. 8 de la mañana de lunes a jueves y 18 horas, el especial de cobertura. En esta edición de Cobertura en la Mañana hemos invitado a Zulema Alanes. Ella es secretaria de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de la Ciudad de La Paz. Recientemente estuvo participando en Colombia con otros periodistas analizando la situación y el riesgo que implica para los hombres y mujeres de la prensa en el mundo ejercer ahora en un contexto en diferentes realidades que están ocurriendo tanto en América Latina como en otros países. En Bolivia principalmente un contexto de mucha violencia en estos últimos días, precisamente parte de ello en Santa Cruz después de 32 días de paro indefinido. Damos la bienvenida a Zulema. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cobertura. Muchas gracias, muy buenos días también a toda la audiencia de tu programa, Judith. Es un placer poder compartir este espacio que, como tú lo has destacado al presentar y al saludar a tu audiencia, es un espacio de periodismo independiente. Creo que en medio de una situación muy compleja, pues las y los periodistas tratan de hacer un periodismo que realmente oriente, que realmente sirva a la gente, y pues esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Zulema, difícil se marca definitivamente este año 2022 de acuerdo al diagnóstico y a todo el análisis que ustedes han recogido en base a entrevistas y también conversaciones con colegas en todo el país y también en América Latina. ¿Cómo miras lo que está sucediendo ahora? Bueno, con mucha preocupación porque tenemos un instrumento que nos permite, digamos, tener una mirada sobre la sistemática vulneración a la libertad de prensa en nuestro país y que nos está advirtiendo que esta vulneración es creciente. Me estoy refiriendo a los datos recopilados por el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS, que, como tú sabes, desde ya hace bastante tiempo está sistematizando las denuncias que son públicas. Ni siquiera se está refiriendo a las denuncias, a los hechos que están ocurriendo en diferentes puntos del país, sino simplemente a las denuncias públicas, y esta sistematización da cuenta que entre enero y agosto de este año, las diferentes maneras de vulnerar la libertad de prensa del país ya habían sumado 107 casos. Y eso es preocupante porque si tomamos en cuenta lo que se sistematizó un año antes, es decir, el 2021, solamente estamos hablando de 73 hechos de violencia en contra de los medios y los periodistas. Eso nos está dando cuenta de que hay una creciente actitud de beligerancia, de acoso, de ataque a los medios y a los periodistas que están configurando una situación de vulneración de la libertad de prensa en diferentes dimensiones. Es decir, las formas de vulneración de la libertad de prensa se da desde el impedimento al acceso de la información. Conocemos casos como el ocurrido en Santa Cruz, en las Londras, el secuestro, la censura, la estigmatización, amenazas permanentes, ataques, criminalización,
y, por supuesto, esta manera de intentar controlar a los medios de comunicación, como es la asignación discriminatoria de propaganda y publicidad oficial, y por supuesto una forma muy recurrente en el último tiempo es la violación a la reserva de fuentes de información. Entonces todos estos, Judith, son casos que se vienen registrando en el país y que están configurando un cuadro muy complicado y que creo se han exacerbado durante este periodo de conflicto que ustedes están todavía viviendo en Santa Cruz, porque nos están dando cuenta que los periodistas estamos en el, ¿cómo te puedo decir?, en el centro de dos posturas contrapuestas. Y mira, yo te comentaba antes de iniciar el programa que yo estaba recientemente en Colombia en una reunión regional donde también se hizo una evaluación de la situación de la libertad de expresión en la región y daban cuenta que el 2022, el año que todavía no ha concluido, se caracteriza por ser uno de los años más violentos y más inseguros para el ejercicio del periodismo y con elementos de mayor vulneración a la libertad de prensa en las últimas 3 décadas. Eso en América Latina. Comparado con la situación a nivel mundial, obviamente han dado cifras muy preocupantes, como el hecho de que de 52 muertes registradas a septiembre, asesinatos y crímenes contra periodistas en el mundo, de esas 52 muertes, 36 han ocurrido en América Latina. Y cuando nos encontrábamos en Colombia, alrededor del 20 de octubre, acababan de asesinar a un periodista en ese país simplemente por el delito de cumplir su tarea de investigar la manera como el gobierno estaba permitiendo la explotación irracional y corrupta de los recursos auríferos en la región de Antioquia. En ese momento yo pensaba y decía, bueno, en Bolivia ocurren vulneraciones a la libertad de prensa, pero felizmente, decía ahí, todavía no hemos llegado al punto en que se asesine a los periodistas. Pero retornando a Bolivia, vemos lo que ha ocurrido recientemente en Santa Cruz y tenemos que preocuparnos. Está lo ocurrido en La Guardia, donde virtualmente de milagro ha salvado la vida un colega periodista y todos lo sabemos. Está la negligencia de las autoridades del Ministerio de Gobierno que no hacen nada para indagar quiénes son los que amenazan de muerte a nuestro colega caricaturista Abel Bellido. Es decir, hay indicios que nos tienen que llamar a la preocupación y sobre los que tenemos que indudablemente pronunciarnos, reclamar y exigir que se cumpla la normativa nacional e internacional de protección al ejercicio del periodismo en nuestro país. Zulema, ha habido pronunciamientos de la Asociación de Periodistas en cada región y a nivel Bolivia, y sin embargo, ¿qué reacción ha habido de parte de las autoridades en torno al pedido y la exigencia para que todos los colegas puedan poder realizar su trabajo normalmente, en cualquiera sea de los contextos, aún en momentos muy difíciles, ellos puedan movilizarse y hacer las coberturas periodísticas? ¿Qué respuesta hay del gobierno o de alguna instancia que les dé certidumbre de que se está escuchando los reclamos que ustedes oficialmente están haciendo? Mira, Judith, hace muy poco estábamos haciendo una evaluación de lo que ha sido el inicio de nuestra gestión al frente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Como tú sabes, el equipo que está dirigido encabezado por Raúl Peñaranda, son apenas 2 meses
que hemos asumido la dirección, la representación de la Asociación de Periodistas de La Paz. Y veíamos que en promedio, más o menos, hemos tenido que emitir cada 3 días un pronunciamiento, lo cual nos da cuenta de la magnitud de la vulneración, porque tú sabes, la Asociación de Periodistas de La Paz viene de una larga tradición de solidaridad con lo que ocurre en todas las regiones del país, y aquí y allá nos anoticiamos de que se cometen vulneraciones de diferente naturaleza. Y cuando tú me preguntas qué instancias, es decir, pueden garantizar el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Bolivia, y lamentablemente encontramos que en este momento hay un proceso de desinstitucionalización tan extrema que no hay autoridad que responda ante este tipo de vulneraciones. Los ataques a los periodistas, como todos conocemos, son cometidos efectivamente por múltiples actores. En un contexto de conflictividad social, es evidente que los ataques directos a los periodistas a veces provienen de uno y otro lado, que está en conflicto, ¿no es cierto? Pero lo que debemos realmente lamentar, que en muchas ocasiones y con bastante frecuencia, estos ataques son alentados por altas autoridades de gobierno. Eso es lo preocupante. Entonces, estas autoridades que alientan la vulneración a la libertad de prensa, los ataques a los periodistas, difícilmente van a dar respuesta. La Asociación de Periodistas y el conjunto, en realidad, de asociaciones de periodistas del país, junto con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ha dirigido, por ejemplo, como me imagino que tú conoces, una carta muy fundamentada protestando por la judicialización del ejercicio periodístico a propósito del proceso iniciado contra un grupo de colegas desde la gerencia de Canal 7. Hemos hecho una carta abierta al fiscal general y a día de hoy no tenemos respuesta. Una autoridad que es la autoridad responsable de investigar cualquier tipo de vulneración a la ley y que debería contribuir a que la justicia actúe en consecuencia de la norma vigente, de los estándares internacionales vigentes, ni siquiera se toma la molestia de responder una carta como la que hemos enviado. Entonces tampoco hay reacción de otras instancias como la Defensoría del Pueblo, que debería ser la llamada a reclamar por la protección del ejercicio periodístico. Nosotros estamos absolutamente convencidos y persuadidos, Judith, que la vulneración de la libertad de prensa, la vulneración de la libertad de expresión es realmente una señal muy preocupante para la propia valoración y validación del estado de la democracia en el país. Sin periodismo y sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, no hay democracia. Esa es una convicción que tenemos nosotros y reiteramos nuestra preocupación porque desde las altas esferas del Estado los ataques a los periodistas y la vulneración de la libertad de prensa se están haciendo muy manifiestos. O sea, muchas autoridades, y se ha visto esto en el conflicto y en este contexto del paro cívico de Santa Cruz, han llegado al extremo de instigar al odio, ¿no? Una situación que está prohibida por el artículo 13 de la Constitución Política del Estado y de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Se ha llegado a organizar, como todos sabemos, con recursos estatales, así lo ha hecho saber el expresidente Evo Morales, grupos denominados guerreros digitales para hostigar y amedrentar a medios de comunicación y a periodistas a través de las redes sociales. Esto de la concentración de poderes es otro de los mecanismos que se ha instaurado para desatar este sistemático acoso judicial contra la prensa
Y claro, la falta de justicia y la impunidad pues terminan amedrentando a los periodistas que en muchos casos, como sabemos, Judith, optan por la autocensura. Creo que el caso Las Londras es una evidencia flagrante de lo que estoy sosteniendo. Hace poco los colegas de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz reportaban que en el contexto del juicio contra el secuestro ocurrido en Las Londras y los ataques ocurridos en Las Londras contra periodistas, contra policías, contra jueces y fiscales, eso es lo inaudito, se ha suspendido de manera sistemática y recientemente se ha suspendido una de las últimas audiencias por 14 veces. Eso es realmente inaudito, eso nos está mostrando un panorama que contradice la constitución política del Estado, la legislación vigente y la normativa que regula el debido proceso en nuestro país. Zulema, ¿cuánto pierde un país cuando se agrede a los periodistas? Se deteriora la democracia queda amenazada, una situación bastante delicada de lo que está ocurriendo en Bolivia. Tú que manifiestas hace algún momento, algunas autoridades alientan a estas acciones violentas en las calles, por lo menos de lo que ha ocurrido en Santa Cruz, y eso también tiene que ver con esa falta de ética en la vocería de quienes representan las autoridades. Bueno, el país pierde porque el país está desinformado. En la medida en que se continúen, digamos, sucediendo este tipo de ataques a los periodistas y a los medios de comunicación, el objetivo es claro. Por un lado, como tú sabes, Judith, en la cobertura diaria, el tener una prensa, digamos, que se acomode a las líneas discursivas del gobierno, ¿no es cierto? Una prensa servil. No ocurre solamente en Bolivia. El análisis que hicimos en la región nos muestra que está ocurriendo en varios lugares de la región. Es decir, los mecanismos que utilizan desde el poder para controlar a la prensa casi son los mismos. Y en el diagnóstico se ha repetido algo que también está ocurriendo de alguna manera en nuestro país, ¿no? La instauración de regímenes populistas está siendo una amenaza para la democracia y dentro de la amenaza global para la democracia, para la libertad de prensa y para la libertad de expresión. Es decir, cuando hablamos de vulneración a la libertad de prensa, Judith, estamos hablando de que se está vulnerando no solamente un derecho de los periodistas, se está, digamos, vulnerando uno de los eslabones que es garantía del ejercicio de un derecho mayor que involucra a toda la ciudadanía, y nos estamos refiriendo al derecho de la libertad de expresión, ¿no es cierto? Cuando la población no tiene derecho a expresarse, no tiene derecho a utilizar los medios de comunicación en libertad, y los medios de comunicación están coartados en el ejercicio de esa función de servicio a la gente, pues se está vulnerando un derecho mayor como es la libertad de expresión. Y al vulnerarse la libertad de expresión, se está afectando de manera realmente preocupante todo el sistema democrático, porque la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos reconocidos universalmente, porque son derechos que tienen que ver con un ejercicio que en democracia no puede limitarse, como es el ejercicio del control sobre las acciones de los gobernantes de cualquiera de los estados, de cualquiera de los estamentos que están en ejercicio del poder, se llame el poder ejecutivo, se llame el poder legislativo, se llame el poder judicial. No es posible, por ejemplo, que en remotas regiones del país, más allá de las capitales, como ha ocurrido, un periodista que hace un trabajo de investigación, que da cuenta de que hay problemas de corrupción, por ejemplo, en la dotación del desayuno escolar, como sabemos que ha ocurrido. Luego, Yacuiba, ¿no? Claro,
luego se ha convocado por las autoridades que están involucradas en esos hechos de corrupción, exigiéndoles que revele la fuente. El derecho de reserva de la fuente está reconocido en la ley de imprenta, pero no solamente en la ley de imprenta, es parte de los estándares internacionales de protección a la libertad de prensa. Y no es posible que sean autoridades como jueces, policías, fiscales, los que se tomen la libertad de pretender que un periodista tendría que estar dispuesto a revelar su fuente para sancionar a funcionarios honestos que revelan las irregularidades y que contactan a los periodistas para denunciar estos hechos de corrupción. Zulema. Es decir, Zulema, sí, adelante. Y precisamente por todo esto, ustedes desde las asociaciones de periodistas de todo el país se van a reunir en el transcurso de esta semana. Intentarán buscar alguna alternativa también para tomar otras medidas en torno a todo lo que está sucediendo en un país donde también, al margen de la libertad de expresión que ha obligado a algunos colegas a la autocensura, en un país donde no hay una ley de acceso a la información, en un país donde se asigna la distribución de la publicidad de acuerdo a premios y castigos, y en un país donde también se intentaría gobernar en base a la desinformación, la posverdad. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo va a ser esto? Sí, justamente preocupados por este panorama que he descrito, Judith, la Asociación de Periodistas de La Paz, en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ha convocado a una reunión nacional de asociaciones de periodistas de todo el país estos días 25 y 26 de este mes, es decir, este fin de semana. Los representantes de todas las asociaciones de periodistas del país van a estar en la ciudad de La Paz con una agenda que está centrada en el tema de la libertad de prensa. Tenemos diseñado una perspectiva, primero, de hacer un seguimiento mucho más riguroso a nivel nacional de lo que son las vulneraciones a la libertad de prensa del país, en perspectiva de elaborar un informe sobre el estado de la libertad de prensa en Bolivia. Este desafío no es un desafío casual, no es un desafío suelto, porque tiene que ver con la voluntad que tenemos como asociaciones de periodistas del país de empezar a activar los mecanismos internacionales para denunciar la sistemática vulneración de la libertad de prensa en el país ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH y ante diferentes instancias de las Naciones Unidas. Ese es uno de los objetivos. El otro objetivo es dotarnos de mecanismos de reacción inmediata frente a las permanentes intentos de judicialización del ejercicio del periodismo que advertimos desde diferentes esferas del poder. Es decir, nos vamos a organizar para asumir la defensa legal de los periodistas cuando nuestros derechos estén vulnerados. Pero a la vez vamos a constituir puntos focales que vayan reportando y haciendo el seguimiento de este tipo de vulneraciones para tener un mecanismo de reacción a nivel nacional y a nivel internacional. Muy bien, muchísimas gracias, Zulema. Por supuesto estaremos muy atentos a los resultados de esta reunión. Nos solidarizamos con todos los colegas en Bolivia que de una o de otra manera sufren ataques, amenazas y principalmente los últimos colegas en Santa Cruz, agresiones físicas que han sido directamente algunos internados. Situación muy compleja en nuestro país, pero en el cual también remarcas que es algo que está ocurriendo no solamente en Bolivia, sino en el contexto de América Latina. Gracias, Zulema, esperamos tenerte también en otra oportunidad.
Muchísimas gracias, Judith. Saludo tu trabajo. Considero que es un trabajo muy importante, reitero, desde diferentes trincheras, por la libertad de prensa, por el ejercicio del periodismo independiente. Sabemos que colegas como tú, hombres y mujeres, estamos haciendo un esfuerzo para informar bien a la gente, porque finalmente esa es la meta y la misión que debemos cumplir. Muchísimas gracias. Gracias, Zulema. Nosotros diligentes en el trabajo, en un momento que es muy importante para todos los colegas en el país. Hacemos una pausa en Cobertura.